estamos abordando el tema de la prostitución infantil en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque somos de los primeros lugares en la lista a nivel mundial de padecer esta situación. Le agradezco mucho su tiempo a Víctor Valdivia Moreno, analista económico, por acompañarnos y por también desmenuzar las ideas en torno a este tema. Gracias, Víctor. Buena tarde. Gracias, buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están? Un tema bastante pesado, bastante fuerte, que estaban ustedes comentando. Así es. Sí, Víctor, preguntas cómo estamos. Híjole, pues ojalá podríamos estar mejor, ¿no? Pero son temas que se tienen que visibilizar. ¿Cuál es tu lectura con respecto a este tema? Mira, para empezar es una vergüenza. Perdón que lo diga así, pero siempre he considerado que estar en estos primeros lugares es una vergüenza para países como México, porque es una cuestión dicotómica muy interesante. Por un lado somos primer lugar en cosas muy interesantes, muy bellas, primer lugar en atracción turística, estamos en los primeros lugares de atracción turística, estamos en los primeros lugares de desembarco y de atracción para cuestiones de viajes de alto nivel, de alto impacto, somos de los primeros potencias mundiales en cuestión de minería, oro, plata, somos de los mejores, y al mismo tiempo ocupamos estos primeros lugares vergonzosos de pena, como es esta cuestión de la prostitución, como es cuestión también del asesinato de periodistas, cosa que lamento mucho. Son demasiados amigos periodistas que tenemos y que por desgracia hemos estado perdiendo, y ocupar estos primeros lugares siempre he considerado que es una pena. Pero también es parte de lo que es la complejidad de México. México es un país extremadamente complejo. Por un lado también podemos estar en algo tan simple en la Ciudad de México como la delegación Miguel Hidalgo, y podemos encontrar algunos de los departamentos más caros de América Latina o de América. No voy a decir qué edificios, porque creo que todo el mundo ya los ubicó perfectamente bien. Y al mismo tiempo recorre la Colonia América, donde tenemos unos elementos muy fuertes de cuestión de delincuencia, tráfico de drogas, etcétera. Todo en la misma demarcación. Y esto sin hablar todavía de las diferencias que tenemos en las ciudades. Hace un momento ustedes hablaban de las comunidades indígenas. A mí me tocó, cuando estaba haciendo trabajo para la universidad, para la UNAM, que me tocó estar con comunidades indígenas, literalmente en Chiapas, ver cuestiones de usos y costumbres que eran verdaderos abusos, en los cuales una menor de edad valía alrededor de 600 pesos una caja de refrescos y 2 paquetes de pan Bimbo. Y de todo esto bajo la protección del autogobierno y del uso de costumbres. Al mismo tiempo tenemos mucha gente que trata de escapar de estas penurias y se convierten en víctimas de la trata. ¿Me decías? Sí, fíjate que justamente ahorita que decías el valor de las niñas con este argumento, bajo este argumento de los usos y costumbres, lo que se ha venido reportando también es que sigue el problema de trata, ¿no? Hace apenas unos días en Oaxaca reportaban una niña que había sido vendida y recibida en Hermosillo por una persona que dice: a mí me tocó nada más recogerla, yo no sé de qué se trata, yo nada más vine por ella. Fue aprendido el sujeto, pero finalmente la chica queda nuevamente desprotegida porque lo que hizo la autoridad fue entregarla a un anexo. Ahí la están exponiendo doblemente porque, desprotegida y encima conviviendo con gente que tiene otro tipo de problemas. Víctor, creo que la autoridad se ve rebasada por donde le veamos. Y también a veces pienso que la autoridad no está capacitada para entender este tipo de problemas. Ahorita lo que me estás comentando, cualquier analista, cualquier sociólogo te puede decir que es una locura y tienes toda la razón. Y es solamente un pequeño ejemplo de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que se está dando. Vamos. Creo que cualquier persona que recorra la calzada de Tlalpan con dirección centro, con dirección sur, después de las 6 de la tarde puede ver N cantidad de elementos que están ahí parados, que si nos pusiéramos realmente a platicar con cada uno de ellos, podríamos encontrar redes de trata y de prevención que son tremendas. O podemos ser que sobre Avenida Circunvalación, aquí por el barrio de la Merced, y también podemos tener historias de terror. Ya están coludidos autoridades, hoteles, proxenetas, explotadores, y todo viene desde el pueblo. Y en muchos casos, no en todos, pero sí en algunos casos que hemos llegado a analizar, es la familia que vende a la menor, que le da un valor de uso a una menor y la entrega. Y es parte de estas diferencias que tenemos en el país. O sea, de repente es, bueno, ¿cómo es posible que por un lado estamos exigiendo derechos humanos, estamos con una lucha feminista muy fuerte, estamos con un grupo de mujeres muy valientes que salen al Zócalo a protestar, pero al mismo tiempo este grupo de mujeres no va a Circunvalación a ayudar a las que están siendo explotadas, a las que están siendo amenazadas, a las que están siendo sobajadas de esta manera? Y parece que tenemos el problema a la vista y nadie hace nada. Y hay muchas ocasiones que podemos recorrer avenidas, no solo de Ciudad de México, podemos de cualquier ciudad grande,
y encontrar a estas menores trabajando en vía pública a la vista de todos y nadie hace absolutamente nada. Vamos, esto genera muchos elementos que también ha hecho que México vaya creciendo. Si algo también ha hecho que México se convierta en una potencia mundial y un vergonzoso en trata, se da por este turismo sexual. Yo hace un momento comentaba, es un orgullo para México que seamos unas principales potencias en cuestión de destinos turísticos, y qué bueno que sigamos siéndolo, pero al mismo tiempo es una vergüenza que muchos turistas vengan precisamente a buscar menores de edad para cumplir sus fantasías, para poder cumplir con estos elementos tan perversos que no deberían de ser. O sea, nosotros queremos un turismo que sea cultural, que es lo que a mí me encanta, el turismo cultural. Ok, también quieres venir a divertirte como Spring Breaker, adelante, pero ya este turismo sexual ya es otra cosa que no deberíamos de permitir, que no deberíamos de tolerar. O sea, estar a los niveles de países como Tailandia no es algo para presumir, o superarlos tampoco no es nada para presumir. Sin embargo, tenemos que muchas veces quienes más sufren son las mujeres de las comunidades indígenas, porque parece que ellas, bajo la ley de usos y costumbres, bajo aspectos sociales, bajo aspectos de autonomía indígena, se convierten en víctimas, y cuando salen de la comunidad vuelven a ser victimizadas, como este ejemplo que me estás dando, que es vergonzoso y que es ojalá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga algo al respecto. Pero es parte de la complejidad que tenemos. Oye, Víctor. Sí, dime, perdón. Sí, justamente eso, la complicidad. Y bueno, me hiciste recordar con este ejemplo que me dabas de las feministas que cada vez tienen un movimiento más importante y que visibilizan la desaparición, la violencia, etcétera. Pero sí, es cierto, criticamos a la autoridad, y me refiero a la autoridad de Puerto Vallarta, allá apenas hace unos meses, por cierto, un lugar turístico emblemático de nuestro país. Hace unos meses la vocera del ayuntamiento decía que en el caso particular de un funcionario público cometiendo abuso sexual infantil, que además se repitió por un periodo de tiempo que todavía no sabemos, pero que lo agarraron en su vehículo cometiendo abuso infantil, es decir, no lo pudo ocultar. La vocera del ayuntamiento dijo, finalmente es un caso de la Fiscalía General de la República, y esto me recuerda a cómo las feministas podrían decir, bueno, pues es que estamos defendiendo esta causa y no esta. ¿Por qué criticamos a la autoridad pues yo me ando lavando las manos y allá que se hagan bolas los fiscales de la República, ¿no? O sea, yo creo que sí tendríamos que ponernos a ver cómo estamos actuando como sociedad y también lo que está haciendo la autoridad y corregir. Sí, porque muchas veces, mira, simplemente en México, del 2022, que son los datos más cercanos que tengo, hablando sobre lo que es trata, hubo un incremento del 2022 al 2021 del 24% de trata, que es lo que tiene registrada la autoridad. Esto se publicó el 30 de julio pasado, que se conmemoró el Día Mundial contra la Trata. Vamos a ver este año qué tal se va. Pero también, cuando vemos los casos de las personas que han sido liberadas, cuando vemos, hay muchos testimonios de víctimas de trata que hablan como en algún momento en el hotel o en la casa donde las tenían secuestradas y obligándolos a esta actividad tan degradante, llegaban las autoridades, llegaba la policía, llegaban los soldados, llegaba la policía y simplemente eran otros clientes más. Aquí no podemos pensar que no haya autoridades colugadas, autoridades que estén involucradas de cierta manera. Y no solamente decir, bueno, es que, ay, qué feo, pero es algo normal. No, no es normal, no debe ser normal y no tenemos que verlo de esa forma. Yo sí le exijo a las autoridades, yo aquí sí exijo a las autoridades, porque una cosa es que una persona ejerza la prostitución, hombre o mujer, por deseo, por voluntad, por que esté consciente, una persona mayor de edad que diga, yo voy a ejercer ese servicio, adelante, bien por ti, qué padre. Pero ya cuando estamos hablando de menores obligados, cuando estamos hablando de gente que es coaccionada, hombres y mujeres por igual, también hay que entender que la trata no es solamente mujeres, también hay niños que son obligados a entrar en este juego, hombres y mujeres por igual, también son víctimas los dos, no importa el género. Tenemos que entender esa parte. Aquí ya es otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de gente que no se puede defender, gente que no se puede hacer nada en contra. Estamos hablando de menores de edad, 15, 14, 15 años en el mejor de los casos, en algunos casos son todavía hasta más jóvenes lo que tenemos, y sí tenemos autoridades, pero también es una cuestión social, una cuestión que muchas veces comentamos, que dices, bueno, ¿cómo es posible que todo el mundo hablamos de este tema, lo podemos ver en cualquier avenida de México y nadie levanta la mano? Entonces yo creo que sí hace falta que la nación mexicana en algún momento diga, ya basta. ¿Me explico? Sí, caray, lo que pasa es que
tenemos el tema sobre la mesa, lo visibilizamos, después se nos viene una avalancha de información, Víctor, que nos hace dejar de lado algunos problemas que tendríamos que estar atendiendo y finalmente, pues como bien dices, México vergonzosamente en los primeros lugares de temas bien dolorosos. Y como te digo, este es uno de los ejemplos. La muerte de periodistas es otro ejemplo que tenemos, ¿no? Esto también, ahora, mucho está vinculado también con todas las raíces que tenemos. ¿En qué sentido me refiero con las raíces? Simplemente, por ejemplo, con el problema del narcotráfico. Muchas veces, el segundo, para las bandas criminales, después del narcotráfico es la trata de personas. Y cuando estoy hablando de trata no me refiero solamente a la prostitución. También tenemos que entender que hay muchos migrantes, muchas personas que son obligadas a esclavitud moderna. No solamente es de vamos a protegerlos, no. Sin duda. Hay gente que literalmente los llevan a campos a cosechar opio, que los llevan a usarlos para N actividades. Hasta algunos casos hemos encontrado menores de edad que son drogados para tenerlos dormidos todo el día y que las marías puedan recibir dinero. Inclusive hay bandas criminales que hemos detectado que se han dedicado mucho a esto, a alquilar menores de edad para pedir limosna. Así abiertamente lo hacen. Y hasta sabes que no te pueden. No, esto que están trata. Y eso nada más por mencionar algunas problemáticas, Víctor. También ahí está el crimen organizado reclutando a adolescentes, ¿no? Y a niños. En fin, qué bueno que estamos tratando el tema, qué bueno que se visibiliza y qué bueno que estamos como sociedad pidiéndole a la autoridad que haga lo propio para disminuir este problemón. Te agradezco tu participación, Víctor Valdivia Moreno. Y a ustedes, ojalá que nos escuchen y que sirva para hacer un cambio.